Caminar y transitar seguro por la alcaldía Miguel Hidalgo es una de las prioridades para esta demarcación. Es por eso que se trabaja en desarrollar cruceros seguros al estilo del arquitecto neoyorquino Michael King, experto en movilidad, donde pone un toque artístico. Justamente aquí en la esquina de Parque Lira y General Agustín Vicente Eguía es donde se encuentra uno de los 33 cruceros seguros viales que construirá la Fundación Placemaking México AC. Sin embargo, serán 100 los que se construirán durante la administración del alcalde Víctor Hugo Romo. Los cruceros tendrán diversos colores y diseños donde se involucrará al peatón con talleres para que se apropien de los espacios. Buscamos dos cosas. Uno, que podamos darle un mensaje muy claro a la ciudadanía en dónde poder cruzar con seguridad la calle. Hoy, cuando no existen este tipo de señalización, la gente cruza por todos lados y de alguna forma están propensos a tener algún accidente, que los atropelle alguna bicicleta o que los atropelle un automóvil. Y dos, fomentar también el uso de estos cruceros por medio de distintas figuras que vamos a ir armando con los vecinos. Algunos de los cruceros que serán intervenidos este 2019 son General Mariano Arista, esquina Calzada México-Tacuba, Calzada Legaria, esquina con Lago Ayarza y Lago Amatitlán, Calzada México-Tacuba, esquina Cuitláhuac y Salvador Díaz Mirón, esquina con Plan de Ayala. En octubre empezará la intervención de los primeros cruceros. Vamos a comenzar con algunos, precisamente en la zona de las Pensiles, en la zona de las Anáhuacs, toda esa zona del norte de la alcaldía. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.